diputado. El pasado 23 de noviembre de 2023, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el dictamen que reforma y adiciona el artículo 253 de la Ley del Seguro Social. Con la aprobación de esta reforma se determina que serán patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, los bienes inmuebles que las entidades federativas, municipios y organismos autónomos descentralizados entreguen como pago de cuotas obrero-patronales. Al respecto, hubo distintas opiniones por parte de representantes de las fracciones parlamentarias, tanto de la Cámara de Senadores como de la de Diputados, pero contrariamente a otros debates. En el caso de esta reforma a la ley del Seguro Social, se manifestaron a favor, pero con un voto razonado. Un cuestionamiento fue sobre la reforma en que los gobiernos estatales y municipales podrán actuar en el futuro, es decir, acostumbrarse de manera irresponsable a no pagar las cuotas obrero-patronales y echar mano de los bienes inmuebles patrimoniales del pueblo para pagar sus corruptelas. Una vez aprobada esta ley, el IMSS aplicará a quienes tienen adeudos en cuotas obrero-patronales, sea el gobierno estatal, gobiernos municipales u organismos descentralizados, como marca la legislación respectiva. En Zacatecas, la legislatura es responsable de la autorización para la desincorporación de bienes de dominio público o para enajenación de bienes. Por tanto, es necesario que esta soberanía conozca y sepa de qué se trata esta reforma a la Ley del Seguro Social y sus alcances. Para tener una opinión objetiva hay que conocerla, porque más temprano que tarde, esta o las próximas legislaturas estarán obligadas por la ley a intervenir. La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo y como corresponde entró en vigor al otro día, o sea, el 23 de mayo del año en curso. Cito textualmente: el Seguro Social como instrumento básico de la seguridad social consiste en la obligación de proporcionar no solo servicios médicos, además de la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, mediante la aplicación de medidas que permitan mantener el nivel, en su caso, mejorar el bienestar de las personas trabajadoras y de sus familias, lo que se traduce en un esquema integral que incluye prestaciones médicas, económicas y sociales. Para realizar lo anterior, el IMSS cuenta con distintas unidades médicas por nivel de atención y de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, esto es, riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales. Ante este panorama, el IMSS se enfrenta permanentemente retos para allegarse de recursos y hacer frente a su obligación de prestar los servicios públicos que satisfagan las necesidades de su población derechohabiente. En materia de salud y de seguridad social, considerando que el IMSS es un organismo público descentralizado con perspectiva jurídica y patrimonio propio, de integración tripartita, es decir, depende financieramente de las cuotas patronales, obreras y de las aportaciones de gobierno federal. La falta de pago oportuno en las cuotas obrero-patronales a cargo de los patrones incide de manera directa en la capacidad económica para prestar los servicios a su cargo. Si bien el instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, tiene la facultad de hacer exigible el pago de las cuotas obrero-patronales a través de procedimientos administrativos de ejecución, lo cierto es que en algunos supuestos, como son los adeudos de entes públicos, resulta sumamente complejo llevar a cabo su cobro en virtud de la falta de recursos públicos suficientes para cumplir con sus obligaciones. La limitación presupuestal que enfrentan
y la carencia de bienes o garantías ejecutables para recuperar dichos adeudos. En adición, la naturaleza de los bienes públicos también imposibilita su realización a través de los mecanismos mediante los cuales puedan liquidarse dichos adeudos, toda vez que en términos de la Ley General de Bienes Nacionales, los bienes públicos son bienes inembargables, imprescriptibles e inalienables. De allí que se requiera un procedimiento administrativo que los convierta en bienes susceptibles de ser utilizados como medios para cubrir obligaciones a cargo de los propios entes públicos. En adición a lo señalado en el párrafo que antecede, en términos del artículo 253 de la Ley del Seguro Social, el patrimonio del IMSS se excluye expresamente del patrimonio institucional a los bienes provenientes de adjudicaciones, dación por adeudo o por concepto de pago de cuotas obrero-patronales, capitales constitutivos y accesorios. En este orden de ideas, en los últimos 10 años, se ha presentado como problema focalizado el que algunos entes públicos, entidades federativas, municipios y órganos descentralizados, al no contar con la liquidez necesaria para hacer frente a los adeudos adquiridos por la falta de pago de cuotas obrero-patronales, hayan generado créditos fiscales a favor del IMSS, siendo de gran dificultad de casi imposible su cobro, pues el bien exigible, en el bien, si bien existen mecanismos legales para ejercer el cobro efectivo del adeudo, resulta altamente complejo hacerlo a través de procedimientos administrativos de ejecución. Por las razones antes señaladas, sin que sea factible dejar de prestar los servicios institucionales a las y los trabajadores y beneficiarios de dichos entes públicos, pues se generaría un problema de índole social. Por ello, es importante considerar que los entes públicos, dentro de su haber patrimonial, cuentan con bienes inmuebles con los que se pudiera hacer frente al adeudo contraído con este instituto o para cubrir las obligaciones a su cargo, pudiendo ofrecerse como dación en pago o como pago en especie en los casos de que, a juicio del IMSS, estos sean de utilidad para la prestación de servicios que él mismo tiene encomendados. Derivado de lo anterior, es propio realizar las adecuaciones necesarias a la Ley del Seguro Social a efecto de que se funde la posibilidad de que a través de las figuras de dación en pago o pago en especie pueda recuperar los adeudos a cargo de los entes públicos o proveer el cumplimiento oportuno de obligaciones para que aquellos que cuenten con los bienes que puedan ofrecerles cumplimiento con el procedimiento respectivo y principalmente para cumplir con el objetivo a razón de ser del instituto y puedan ser adjudicados por los entes públicos al IMSS bajo la figura de dación en pago o pago en especie según corresponda. Esto a fin de liquidar, ya sea de forma total o parcial, los créditos emitidos o para el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social y por ende dichos bienes puedan constituirse dentro del patrimonio de este instituto. Termino la cita. La reforma consiste en adicionar la fracción sexta recorriendo las subsecuentes y se reforma la fracción séptima del artículo 253 de la Ley del Seguro Social. La modificación señala que los bienes inmuebles obtenidos de esta forma podrán ser aceptados siempre que el pago no se refiera a las cuotas de los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Las propiedades deberán ser funcionales para cumplir con las facultades, atribuciones del instituto y deberán estar libres de gravamen, carga, proceso jurídico o contingencia de cualquier naturaleza. Además,
El valor del inmueble se determinará por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Con base en estos avalúos, el área competente del instituto determinará los saldos a los créditos, el monto de las obligaciones a cubrir. El artículo también establece que este pago en especie no generará ningún derecho a la devolución de algún importe en efectivo a favor del ente público. De existir un saldo a favor, luego de liquidar la deuda con el IMSS y desconcentrados los gastos de adjudicación, se podrá aplicar para el pago de compromisos futuros de las cuotas obrero-patronales, pero no los relativos a los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Diputadas y diputados, como se ve en esta reforma, se resuelve un problema añejo, el de los adeudos de conceptos de cuotas obrero-patronales por los entes públicos y descentralizados, problemas generados en la etapa neoliberal al Instituto Mexicano del Seguro Social y por la imposibilidad legal que tenían para recibir este tipo de bienes y utilizarlos para cumplir sus obligaciones en la atención a los derechohabientes, como son las prestaciones de servicios médicos. Enhorabuena. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.